Muy bien. Vamos a empezar con múltiplos y divisores. ¿Sí? Vamos a repasar, perdón, las teorías que por ahí ya las teníamos incorporados años anteriores porque no es un tema muy nuevo, pero sí vamos a refrescar un poquito la memoria. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos, vamos a hacerlo con palabras simples. Son los números que están dentro de una tabla, el resultado de una multiplicación. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner acá, ejemplos. Si yo pienso los múltiplos de 12, ¿qué dice? Es el resultado de la multiplicación. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, ojo, primero empiezo 12 por 0, 0, perdón, ¿sí? 36, 12 por 5, ¿cuánto es 12 por 5? 60, ¿sí? 12 por 2, 12 por 3, 12 por 5. No importa si está en orden o no. Son múltiplos, no me pide ordenados. Son infinitos. ¿Por qué son infinitos los múltiplos? Porque las tablas son infinitas. Yo puedo seguir 12 por 10.000, por 11.000, por 1.000.000. Entonces, si las tablas son infinitas, los múltiplos son infinitos. Porque pueden seguir hasta el infinito. ¿Sí? Y la tercera cualidad, porque son 3 cualidades. 1, 2 y la tercera. Siempre los múltiplos son números iguales o mayores al número que les doy. Si yo les pido los múltiplos de 12, los resultados, excepto el 0, son siempre iguales o mayores que el número que yo les di en este caso, que es el 12. Nunca un múltiplo va a ser más chico. 6 no puede ser múltiplo de 12. Si la tabla empieza 12 por 1. Entonces los múltiplos tienen que tener estas 3 cualidades. Son el resultado de una multiplicación o de una tabla, como ustedes quieran. Las tablas son multiplicación. Son infinitos porque puedo seguirlos hasta el final, ya. No hasta el final porque no sé cuál es el final. Y son números iguales o mayores al número dado. ¿Sí? Siempre son más grandes, iguales o más grandes. Bueno, esto es con respecto a los múltiplos. Bueno, ¿qué son los divisores? Vamos a empezar por ahí. Los divisores. Yo siempre les enseño o trato de que los niños comprendan a través de algo más simple. Para los divisores, acá tengo que hacer la tabla, ¿sí? Es el resultado de la multiplicación. Y acá, ¿en qué tabla están? O está. Está o están, depende si es un número. ¿En qué tabla está? Sería en este caso porque hablo de un número. Es entonces, ¿en qué tabla está? Son finitos, ¿qué quiere decir? Que son contados, no son infinitos como en las tablas. Yo no puedo tener infinitos divisores, porque no todos los números son divisibles por otro o están dentro de otras tablas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar con un ejemplo, ¿sí? Son pocos, o sea, pocos porque no son infinitos, y son números iguales y o menores que el dado. Fíjense, acá son mayores, en el anterior, en los múltiplos dijimos que son mayores, acá son menores. ¿Sí? Sabemos que son finitos, o sea, son pocos o son contables, y son menores o iguales o menores. Estas dos características tienen que tenerlas muy en cuenta. Son iguales o menores que el número dado. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. Ejemplo. Vamos a ver el número 50. 50. ¿En qué tabla está el 50? Ahí es donde tengo que ser al revés. Acá yo hacía la tabla. Acá tengo que pensar en qué tabla está el 50. A ver, está en la tabla del 5, en la tabla del 1. Todos los números están en la tabla del 1. Así que está en la tabla del 1, en la tabla del 10,
En la tabla del 25, 25 por 2 son 50. Y a ver qué otra tabla puede estar. En ninguna otra más. No hay en otra tabla que yo recuerde al menos. Está en la tabla del 1, la del 5, la del 10, la del 50 y en ninguna más. Por eso son finitos. Quiere decir que los puedo contar. Fíjense, el 50 no está en todas las tablas. Está en algunas tablas. En algunas tablas. Por eso es finito. Quiere decir que son contados. ¿Sí? Y los números son iguales y menores. Fíjense. Ah, perdón, me faltó uno. Perdón. Está en su propia tabla. Está en su propia tabla. Por eso sé que llegué al máximo. Está en su propia tabla. Quiere decir que no pueden ser más grandes si son menores. Son iguales y o menores que el número dado. Está en la tabla del 50 y en la tabla del 1 el más chico. Fíjense que todos los números son menores que 50. Esa es otra característica que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Todos los números o los divisores, el resultado tiene que ser igual o más chico que el número dado, ¿sí? Y tengo que preguntarme siempre, ¿este número en qué tabla está? Acá tengo que hacer la tabla de ese número. Y en este caso tengo que preguntarme, ¿este número en qué tabla está? Yo no me di cuenta, perdón, ahí está, el 50. Porque agregué el 50 y no salía en la pantalla, perdón. Entonces, tengo que fijarme en esto, ¿sí? Por favor observen, siempre el mayor es el número que está. Todos los números están en su propia tabla y en la tabla del 1. Son los primeros divisores de cualquier número que yo les dé. Así yo les ponga el 2. El 2. ¿En qué tabla está? En la tabla del 1. ¿Sí? ¿Y en qué tabla está? En la tabla del 2. Son los únicos dos divisores, fíjense. Ahí ya vamos a entrar en el siguiente tema, que son los números primos y los números compuestos. Pero por ahora quiero que les quede claro esto. Para buscar los múltiplos tengo que hacer la tabla. Y para buscar los divisores tengo que pensar en qué tabla está ese número. ¿Sí? ¿Les quedó claro cuál es la diferencia?